Qué bueno es estar juntos una vez más. Hoy continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Hoy vamos a aprender el siguiente mandamiento, que es: no cometerás adulterio. Estamos ya casi en la fase final y hoy vamos a aprender, a repasar, porque seguramente muchos de ustedes saben y entienden el significado de no cometer adulterio, pero vamos a ver a la luz de la Escritura qué es realmente lo que significa, la profundidad y otros aspectos acerca de lo que en la historia de la iglesia ha sucedido con respecto al matrimonio, a la intimidad en el matrimonio. Pero antes de ir al tema, quiero que analicemos los mandamientos que hemos visto. El primer mandamiento, si me acompaña a Éxodo capítulo 20, ahí vamos a ver dónde están. Éxodo capítulo 20, versículo 1, ahí comienzan los mandamientos de la ley de Dios. Y dice Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, antes de continuar, debo decirle que cuando la Escritura habla de Egipto y nos recuerda de dónde sacó Dios al pueblo de Israel, debemos hacer indudablemente la comparación que Egipto es muchas veces utilizada como una metáfora para el mundo. En otras palabras, Dios le dice a su pueblo: yo te saqué de una manera de vivir en la que tú llevabas a donde no estabas viviendo de acuerdo a mis estatutos. Te voy a llevar a una tierra nueva, a una vida nueva. Y muchas veces le dice en la Escritura a su pueblo: deja las cosas que hacías antes, porque cuando vivías en aquel momento, en aquel tiempo, en aquel lugar, tu vida la llevabas como tú creías que se debía llevar o como era la costumbre de esos lugares, de esa gente. Más ahora tienes que vivir de acuerdo a nuevos estatutos. Por eso es que los 10 mandamientos son muy claros en cuanto a eso. Luego dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Dios. El segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia es muy clara: Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. En ese sentido, tenemos un Dios que no le agrada que le den a otros lo que le pertenece solamente a Él. El tercer mandamiento está en el siguiente versículo, que es el versículo 7 de Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya aprendimos que muchas veces tomamos el nombre de Dios a la ligera. Aprendimos que vano es trivial, algo que no tiene importancia. Y Dios dice: no debes tomar mi nombre a la ligera. Cuando pronuncies mi nombre, cuando digas algo que tenga que ver conmigo, tienes que mostrar respeto. No sé si usted sepa, pero la historia nos dice que aún los religiosos del tiempo de Jesús, cuando ellos iban a pronunciar el nombre de Dios o iban a escribir su palabra o algo que tuviera que ver con Él, llevaban ciertos rituales de lavamiento, de purificación. Se bañaban incluso antes de escribir o de traspasar, de transcribir un libro. Era una atención, un deseo de agradarle, una muestra de respeto. No era tomado a la ligera como lo hacemos hoy en día. Ese es el mandamiento número 3. El mandamiento número 4 dice el siguiente versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego a continuación dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y algunos teólogos han dicho que esto es muy importante de entender porque Dios dice, trabaja 6 días. Porque algunas personas solamente trabajan 2 o trabajan 3. Y aquí dice, hay que trabajar 6 días. Y hay que descansar solamente 1. Algunos hacen sus matemáticas medias raras, ¿no? 3 por 2 y 4 por 1, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos manda que debemos trabajar, no descansar de más. Otra cosa es que nos manda, es que dice, ni tu criado debe de trabajar ese día. Y es un consejo que debemos tomar en cuenta para aquellos que tienen personas que trabajan para ustedes, pues no las hagan trabajar el día de reposo. Es decir, hay que ser conscientes, hay que ser también con las personas consideradas. El siguiente mandamiento, que es el 5º, se encuentra en el siguiente versículo, que es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aprendimos que honrar es un verbo y que el decirlo no basta, porque el honrar es una acción, es algo que se tiene que llevar a cabo. Porque yo te puedo decir, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho y nunca te obedezco. Te puedo decir, perdóname, perdóname, perdóname y no me arrepiento. Y aprendimos que la honra tiene que ver con verbo, con acción, no solamente son palabras. Y esto es muy, muy importante, honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dice, para que Dios, dice la Escritura, alargue tus días en la tierra que Él te da. Después fuimos al 6º mandamiento, que es Éxodo 20:13, y aprendimos que no debemos matar. Pero también aprendimos que no solamente no debemos matar, sino que más bien también debemos preservar la vida. Y aprendimos de si vamos a la guerra, de si alguien se mete a nuestra casa, qué vamos a hacer. Aprendimos también de el aborto. Aprendimos todas estas cosas muy interesantes la semana pasada. Si por alguna razón no pudo venir, pues escúchelo ahí en el YouTube. Está en Iglesia Solideo Gloria. Ahí podrá usted escuchar la plática de la semana pasada donde aprendimos lo que significa realmente no matarás. Y entonces hoy llegamos al 7º mandamiento en Éxodo 20:14, donde dice no cometerás adulterio. Ahora, debo decirlo, esto es más profundo y si hay un punto donde existe una colisión, donde existe un choque entre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y el comportamiento sexual de nuestros tiempos, es en este punto, en no cometerás adulterio. Porque hoy en día vivimos en una época en la que hay muy poco respeto por la vida humana. Y si hay muy poco respeto por la vida humana, imagínate el respeto que se le da al matrimonio. Casi nada de respeto a lo que es el matrimonio, a lo que Dios manda. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben y reconocen que este es el manual de la vida? Esto es a donde Dios ha dado las instrucciones para que tú y yo podamos verificar cuáles son las formas, cuáles son las instrucciones que nosotros debemos de tener para comportarnos de tal o cual forma. Aquí es a donde está. Tú quieres saber cuáles son las cosas que debes y no debes hacer, tienes que ir a la Escritura. Ese es el manual. Tú compras un aparato y no lo utilizas al 100%, no le sacas el mayor provecho, es porque no estás leyendo el manual, estás haciendo algo mal. Me decía mi yerno el otro día que estaba viendo un video en YouTube a donde, ¿cuántos de ustedes conocen cómo se llaman esos aparatos que son redondos, que tienen una palanquita para que cuando le pones la masa así redonda, la aplastas y hace la tortilla? Prensa, ok. Dice que estaba viendo un video que en la Argentina una mujer explicaba a la audiencia en televisión y les decía, vamos a hacer tortillas mexicanas. ¿Te acuerdas cuando fuimos que no había tortillas? Había una carne impresionante y no había tortillas.
Y decía el video, la presentadora de televisión tenía una prensa y dice, mire, lo traje de México, les voy a enseñar a hacer tortillas. Ponía la bolita de masa, la oprimía y obvio que se hacía la tortilla, ¿no? Pero entonces, en lugar de sacar la tortilla hecha de ahí de la prensa, tomaba toda la prensa y la ponía encima del comal de la tortilla. No te rías porque sí da risa, la verdad es que sí da risa. Entonces ponía todo y esperaba que se cociera, le daba la vuelta y dice, bueno, es que así es como se debe hacer. Y así nos quedamos, así exactamente como tú, así de, ¿qué? O sea, cuando tú y yo no aprendemos a utilizar algo y no le sacamos el mayor provecho, lo utilizamos mal, ¿cierto? Ok, nos reíamos de la señora esta, de la presentadora, decíamos, no, tienes que abrirlo, sacar la masa, ponerlo y echarle la otra, ¿sí, no? Así es como se usa. Bueno, cuando tú y yo no vamos a las Escrituras para saber qué es lo que dice el Señor, no estamos viviendo nuestras vidas al 100% de lo que Dios quiere. Esto es muy importante porque en la historia del mundo, en lo que son las culturas, o más bien, perdónenme, en lo que son las costumbres de las culturas en el tema sexual, nunca ha habido una corriente tan opuesta a lo que la ley, a lo que la Biblia dice, como lo es hoy en día. Es decir, en las culturas constantemente ha habido muchos cambios, pero hoy en día es tanto lo que hay de imágenes de lenguaje sexual gráfico en nuestra cultura que los estándares morales sexuales no solo han disminuido, sino que virtualmente han sido eliminados. Dando alguna conferencia con padres de familia en el DIF, en alguna de las colonias de Córdoba, le decía yo a las personas que si conocen lo que es el TRAP, T-R-A-P. ¿Alguien sabe lo que es el TRAP? Sí, tú sí. Pero los más veteranos no. ¿Tú sabes lo que es el TRAP? Sí, yo sé que tú sí. ¿Usted, maestra, sabe lo que es el TRAP? No. Tere, ¿tú sabes lo que es el TRAP? No. Doña Rita, no. ¿Tú, Enrique? No. Ok, bueno. El trap, T-R-A-P, es un nuevo movimiento musical. ¿Maluma? ¿Ha escuchado a Maluma? Bueno, este señor Maluma, este señor Bad Bunny, Farruko y todos esos cantantes, no son raperos, son cantantes de algo que se llama trap. Ahora escucha, el trap es un movimiento actual que se distingue de los demás por el contenido sexual tan alto que tiene. El trap es algo que está de moda y que ahora en nuestra cultura la señora pone felices los cuatro y está trapeando. ¿Sí? Y está cantando que ella está dispuesta, porque la canción dice, felices los cuatro, no hay problema, tú te vas con una, yo me voy con otro, y a la noche regresamos y no pasa nada, y ella está felices los cuatro, y ahí está trapeando, ¿no? Ahora escuche, actualmente en nuestra cultura casi ha sido eliminado lo que es la moralidad sexual. Y Dios nos llama, por eso yo le decía al inicio de todo esto, tenemos que regresar a lo básico, tenemos que ir otra vez a la Escritura, tenemos que regresar otra vez, una vez más, fundamentar nuestras vidas en lo que dice el Señor. No podemos nosotros darnos el lujo de adaptarnos, de decirle al mundo, abrir las puertas de la iglesia, decirle, oh sí, bienvenido, entra a nuestra iglesia y vamos a mezclarlo. No podemos, es un peligro. Por eso es que somos llamados a ser diferentes, por eso es que somos llamados a mantener lo que Dios dice en su palabra, y Dios nos llama a mantener una intimidad sexual solamente dentro del matrimonio, incluso en este mundo decadente. Por eso la Escritura dice
no cometerás adulterio, que es Éxodo 20:14. El mandamiento, aunque es muy claro, tiene implicaciones profundas. Mire, Jesús en Mateo 5:28, en la versión Palabra Dios para Todos, lo leímos la semana pasada, pero lo vuelvo a leer, dice: pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella en su mente, ya ha cometido pecado con él. Entonces vemos que no solamente es cometer el acto en sí, sino tan solo con pensarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es muy claro que Dios no solamente condena el acto, sino también el hecho de pensarlo, porque Dios condena toda falta de pureza en la relación sexual. Por lo tanto, amados, si tú eres hijo de Dios y amas a Dios, obedecerás sus mandamientos, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, obedecerás los mandamientos. Mire, Primera de Juan, acompáñeme allá, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son. Cuando tú amas a Dios, sus mandamientos no son pesados, no es una losa, no es decir, ay, no es gravoso. Lo que Él te manda, lo que Él te dice, por el amor que Él ha puesto en ti hacia Él y hacia otros, no es gravoso. Pero no solo porque amas a Dios, sino también a los engendrados por Dios, es decir, a los hermanos. Aunque a veces, debo decirlo, es difícil amar a los hermanos. ¿Cuántos lo reconocen? Y no estoy hablando de los hermanos carnales, estoy hablando del que tienes ahí junto, atrás de ti y delante de ti. Los mandamientos que tienen que ver con nuestros semejantes de no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no codiciar lo ajeno, no lo hacemos solamente por amor a Dios, sino también por amor a nuestros hermanos. Es decir, yo amo a Dios y obedezco lo que Él me dice. Y Él me dice, no mates. Y porque yo te amo a ti y no te quiero ofender y no te quiero lastimar, Dios, pero al mismo tiempo, porque amo a mi hermano, no lo voy a hacer. Ahora, cuando llevas esto a la relación sexual, perdóneme, a la relación matrimonial, me estoy adelantando. Porque vamos a hablar de sexo hoy. Oh, no, sí, vamos a hablar un poquito de sexo. Porque dentro del matrimonio, pues es algo importante. Cuando llevas esto a la relación del matrimonio, nos permite entender el siguiente versículo que está en 2 de Corintios 6:14, que muchos han tratado de doblarlo, de esquivarlo, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En otras palabras, no cometo adulterio por amor a Dios y amor a mi prójimo, a mi hermano, y en este caso a mi cónyuge, porque yo me voy a unir con alguien que piensa como yo, que ama lo mismo que yo, en el sentido de yo amo al Señor. Yo voy a buscar a alguien que ame a Dios también. Escuchábamos la plática de unas señoritas ahí en el trabajo, en una reunión que teníamos, y decían, no, todos los hombres son unos borrachos, todos los hombres son unos mujeriegos, todos los hombres son unos drogadictos, todos los hombres son unos flojos. Y empezaron a decir, y de repente pensamos para nosotros y dijimos, pues ¿dónde están buscando a esos hombres? ¿No? Porque todo depende de dónde lo busques. Porque si tú quieres una flor, no vas al pantano, ¿cierto? Entonces,
Si tú quieres a alguien que piense como tú, que sienta lo mismo que tú, que anhele lo mismo que tú, pues lo vas a buscar en un lugar a donde tú también estás, ¿no? Entonces, yo no me voy a unir a alguien que no piensa como yo. Por eso me aseguro que me uno a uno igual que yo, que ame a Dios, que obedezca a Dios. Que eso, por cierto, debe ser el todo del cristiano. Si amo a Dios, amo a mi hermano y no quiero deshonrarlo, no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo. Y como templo del Espíritu Santo debemos mantenernos limpios y santos. Es por eso que Él prohíbe todo lo que incite a la falta de castidad, ya sea en acción, en miradas, en conversaciones, en pensamientos o en deseos. El propósito de este mandamiento es honrar a Dios alejándonos de toda impureza. No debemos mancillarnos con ninguna inmundicia o libertinaje lujurioso de la carne. No podemos darnos ese lujo. Ahora los videos musicales tienen un alto contenido sexual. Todos los videos que los jóvenes ahora ven tienen un alto contenido sexual. Y hay que tener mucho cuidado. La Biblia tiene mucho que decir del adulterio. Y lo toma desde la infidelidad espiritual de Israel hasta la advertencia hacia los hijos en contra del adulterio. Déjeme ponerle un ejemplo. Jeremías. Acompáñeme al libro de Jeremías. El libro de Jeremías en el capítulo 13, versículo 27, y si me permite le voy a leer lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: yo lo he visto todo, tus infidelidades, le está hablando a Israel, tus relinchos, la vergüenza de tu prostitución en las colinas y tus horribles pecados en los campos. Pobre de ti, Jerusalén, ¿cuánto tiempo seguirás siendo impura? Dios a través de los tiempos le dice una y otra vez al pueblo de Israel: eres infiel, te has prostituido, te has ido detrás de otros dioses, me has dejado a mí. Si usted lee el libro de Oseas, ahora que estamos trabajando en uno de los programas que tiene el ayuntamiento, traigo a una cuadrilla como de 80 personas y andamos en diferentes partes. Traemos a un hombre que se llama Oseas, y cada vez que paso lista, porque tengo que pasar lista, no puedo evitar pensar en el Oseas de la Biblia. Si usted ha leído un poco la Biblia, usted sabe que el profeta Oseas es tomado por Dios para enseñarle al pueblo de Israel su infidelidad, y le dice: vas y te casas con una mujer prostituta y tienes hijos con ella, y les vas a mostrar al pueblo de Israel con tu vida lo que ellos están haciendo, porque esa mujer termina yéndose otra vez a la vida antigua que tenía. Y Dios le dice al profeta: vas y la vuelves a comprar y la vuelves a traer a tu casa y la aceptas y la perdonas y la amas. Y entonces de repente tú lees eso y dices: no, espérate, ¿y dónde queda mi orgullo de hombre? ¿Y dónde queda mi amor propio? ¿Y dónde queda todas esas cosas que peleamos todos? Y Dios dice: no, les vas a mostrar que eso es lo que hago yo con ellos. Se han prostituido, se han ido detrás de otros, y yo los perdono y los amo. Entonces, caray, qué duro. También la Biblia advierte a los jóvenes. Acompáñame a Proverbios. Y si tú eres joven y no te has casado, creo que es muy importante que estés aquí, que escuches la palabra. Eso es fenomenal, no hay nada mejor que eso. Digo, a los que conocimos la palabra de Dios ya en una edad avanzada, nos hubiera caído muy bien escucharla desde temprano. Si tú eres joven y eres soltero, escucha lo que la palabra de Dios dice y advierte en Proverbios capítulo 6, versículo 20, donde un padre le dice a su hijo estos consejos y le dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Cada vez que lo leo me acuerdo de mi hijo varón y oro a Dios porque
esto pueda él escuchar y él pueda atesorarlo. Dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Tú que eres joven, que no te has casado, debo decirte que cuando uno es joven, y todos los que estamos casados y ya tenemos hijos, me van a dar la razón. Cuando éramos jóvenes y papá y mamá nos estaban duro y dale, dando consejos y todo, decíamos, ay mi mamá, ay mi papá. Una de las frases preferidas de uno de mis hijos. Pero cuando ya eres papá, pero cuando ya eres responsable, cuando ya has avanzado en la vida, dices, ¿cuánta razón tenía el viejo? ¿Cuánta razón tenía mi madre? Escucha. Dice el versículo 21, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, es decir, tenlos aquí presentes siempre. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Es decir, cuando andes por el camino de la vida, porque la canción dice que los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Porque cuando tú y yo somos jóvenes decimos, no, yo acá, a mí dime dónde están, que para eso vengo, ¿no? Y creemos que nos la podemos de todas a todas. Y la vida se encarga de ponernos en nuestro lugar, de enseñarnos a través de topes, a través de diferentes situaciones que vivimos. Y la Biblia dice que esos consejos son una lámpara, son una enseñanza, que el camino de las reprensiones que te instruyen, dice, para que te guarden de la ¿qué? ¿De la qué? ¿Usted conoce la mala mujer, la hierba? ¿La conoce? ¿Qué hace? Ahora que andamos limpiando parques. Andamos limpiando parques, riberas de los ríos que hay, andamos cortando y todo. Bueno, lo andan haciendo ellos. Yo digo andamos porque yo ando ahí también, pero los que lo hacen son ellos. Y de repente vienen y me dicen, ¡oh, me aguanté de la mala mujer! Y las mujeres dicen, le pusimos el mal hombre, porque no nada más es mala mujer, sino también el mal hombre. Y resulta que es una plantita, no sé qué, ¿una qué? O una ortiga, que es terrible, que te pica y te da, bueno, al grado que uno de ellos, antier, sale corriendo y ya se empezó a enronchar todo el pobre, que una de las señoras de la colonia le dice, hijo, métete a bañar. Y le da permiso de bañarse y le digo, ¿neta te dio permiso de meterte a bañar? Dice, imagínate cómo me vio. Que hasta una camisa le regalaron. Dice, ten, llévate una playera nueva. Pues imagínate, o sea, pero bueno, esa es otra historia. Pero dice aquí la Escritura, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Jóvenes solteros, queridos hermanos solteros, hay un momento en la vida del hombre en que se aparecen ciertas mujeres que si pueden te enlazan. Escucha lo que dice, no te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y luego el versículo 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. O sea, el que comete adulterio. No quedará impune ninguno que la tocare. No la va a librar. Qué importante es escuchar lo que dice la Escritura. Ahora, la ética sexual
en la historia cristiana nos enseña, es bien importante que cuando nosotros estudiemos la Escritura, estudiemos a la par la historia de la humanidad, la historia de los pueblos, las diferentes culturas, para entender un poco más y para enriquecer. ¿Cuántos de ustedes crecieron, y ojalá me puedan ayudar, cuando eran niños, aquellos que tienen más edad, escuchando que el sexo era malo, o que era algo, un tabú, algo de lo que no se hablaba? O sea, eso era algo reservado, eso era algo muy... ¿Usted ha escuchado hablar acerca del dualismo? Dualismo. Ok. Ha habido distorsiones respecto a la ética sexual a lo largo de la historia de la iglesia, por lo que es la intrusión, por lo que es el venir a meterse a la iglesia, de la influencia del dualismo, que dice que existen, esto es lo que dice el dualismo, existen dos principios diversos y contrarios entre sí. ¿Ha visto la caricatura de el diablito y el angelito? El que por acá le dice, y por acá le dice, no. Ese es, en palabras muy sencillas, el dualismo. Como el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el bien y el mal, y que entre uno y otro siempre existe un eterno conflicto. El angelito y el diablo, ¿no? En China el dualismo es lo que se conoce como el yin y el yang, ¿no? Ok, ahora, esta enseñanza, cuando entra a la iglesia, enseña que todo lo que es físico es malo. Y entonces empieza una enseñanza que la única causa justificable para las relaciones sexuales dentro del matrimonio era la propagación de la humanidad. Y aunque en el matrimonio la unión marital era necesario, era considerado como un mal necesario. En otras palabras, decían, pues solamente puedes llegarte a tu esposa para procrear hijos, no más. Y entonces empieza una distorsión garrafal de la ética bíblica, porque ha habido tantos tabús históricamente asociados con el sexo y la regulación de su expresión, que como les decía hace un momento, o sea, la abuelita jamás hubiese dicho, al hablar acerca del sexo o del aparato reproductor masculino o femenino, su término médico. ¡Jamás! ¿Qué hacía? Bueno, lo que hacía es que lo sustituía por un sustantivo, ¿no? Y no decía la palabra como tal. Digo, no tengo que ser muy explícito en eso, ¿no? Pero recuerdo mucho que cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposa se encargó de enseñarles las cosas como eran, ¿no? Y en algún momento alguien por ahí se sorprendió cuando dijo, es que dijo la palabra, ¿no? Del aparato reproductor masculino, ¿no? O sea, era un tabú, era algo así como que esas cosas son groseras, esas cosas son prohibidas, de eso no se habla. Ahora, no estoy hablando de que debamos hablarlo así explícitamente y abiertamente, no, pero lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura y ver que hay muchas personas que están bajo un sentimiento de culpa por tener una relación sexual saludable dentro del matrimonio, y eso está mal. Tenemos que ver qué dice la Escritura, porque una de las ironías con respecto a este punto de vista es que en el Nuevo Testamento deja muy claro que la relación sexual entre un esposo y una esposa no solo está permitido, escuche, sino que se ordena. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 1. Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Me preguntaron si sería mejor que el hombre y la mujer no tuvieran relaciones sexuales para evitar el pecado sexual.
Es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después, únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Hablaba con un hombre que me decía que su esposa tenía un problema. Y me decía, fíjate que mi esposa tiene un problema y pues nosotros no hemos podido estar juntos por algún tiempo ya y la verdad estoy muy preocupado. Y yo pues platiqué con él y orábamos y todo. Yo le decía, bueno, pero tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa, es decir, hay que llevarla al doctor, hay que atenderla, hay que ver qué está pasando. Pero él parece ser que no hizo mucho caso y dejó y dejó y dejó. Tiempo después viene y me dice, mi hija adolescente de 16 años me demandó porque yo la confronté porque se fue con el novio y entonces fui, la confronté y le dije que estaba mal, etcétera, etcétera. Y dice, y en lugar de reaccionar bien y de decir, sí papá, te he ofendido, me dijo, te voy a demandar. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Pero por qué te va a demandar? Y me dice, no sé. Y entonces lo confronté y le dije, no, tú sí sabes por qué te va a demandar. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces me dijo, pues lo que pasa es que, pues yo una noche, resulta que tocó a su hija. Mismo hombre que no atendió la situación con su esposa. Escucha, esto es real, esto se vive. Es real y se vive dentro de la iglesia y hay que tener mucho cuidado. La relación sexual con tu cónyuge no es un deber, no es un lujo, no es un mal necesario. En terapias o en consejería, si tú quieres, más bien dicho, con alguna pareja, siempre hay alguna que usa el sexo como una herramienta para manipular, negándose a su cónyuge. La relación sexual entre un esposo y una esposa es parte de lo que Dios ha creado y lo ha llamado bueno. Es algo que debemos ver. ¿No te has preguntado por qué Dios hizo el sexo tan placentero? ¿Por qué diseñó el sistema nervioso, la anatomía humana como la diseñó para disfrutar tanto la unión sexual? Estaba escuchando al estudiar esto un pastor que decía que Dios creó a la mujer y le dio en su metabolismo la capacidad de poder tener hijos, ovular, ¿se dice? ¿Sí? ¿Estoy bien? Una vez al mes para poder crear o procrear hijos a través de una unión sexual. Y decía él, pero eso es solamente una vez al mes. Pero entonces, ¿por qué existe el deseo de conocerse, y bíblicamente hablando, para los que saben a lo que me refiero, por qué existe el deseo de conocerse no solamente para procrear hijos? Es decir, Dios hizo al hombre y a la mujer en su sabiduría para que hubiese entre ellos una unión, un deleite entre ellos, no solamente para procrear hijos. Y no debemos nosotros romper eso. Ahora, permítanme llevarlos a la creación, porque Dios no creó solamente al hombre, sino que dice la Biblia que lo creó varón y hembra y los bendijo y lo proclamó que era bueno. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 3.
Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, aquí acabamos de leer que dice que bendijo lo que acaba de hacer. Si tú te vas hacia atrás en la narración, encontrarás que Dios hizo el primer día, el segundo día, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega a este dice, lo bendijo, lo santificó. Ahora, aquí dijo, es bueno lo que he hecho. Pero para el versículo 18, mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En el versículo 18, Dios, después de bendecir todo lo que hizo, dijo, falta algo. Y entonces hace a la mujer, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el versículo 25 dice algo muy interesante. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, en la escritura, cuando leemos de la desnudez antes de la caída, leemos que no hay vergüenza. Después de la caída, la desnudez es un símbolo de vergüenza. Dice el versículo 9 del capítulo 3, dele vuelta a la hoja, Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre antes de la caída no sentía vergüenza de su desnudez, lo cual nos habla de una clara relación que existe entre la condición espiritual del hombre y la desnudez. Por eso cuando ellos se vistieron con higueras, Dios se las quitó, porque no era con sus esfuerzos. Ellos tenían que cubrir su condición espiritual, pero no por sus propios medios. Más bien Dios era el que tenía que proveerles a ellos. Por eso el Génesis 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en el lenguaje de la redención usa de manera metafórica el cubrir por la gracia nuestra desnudez. Ahora, yo no sé si usted lo ha pensado, pero somos las únicas criaturas que nos vestimos. Nos desvivimos por cubrir nuestra desnudez con prendas artificiales para cubrir nuestro cuerpo natural. Los humanos somos una especie que se viste. Ninguna otra especie se viste. No veo a ningún gato cubriéndose, a ningún perro, a nada. Solo somos nosotros. Y el anhelo de todo ser humano es volver a ese lugar donde estuvo delante de Dios, tal como Él lo hizo, sin vergüenza. Y cuando la Biblia habla de la relación entre un hombre y una mujer, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque tiene que ver con el tema. Dice que cuando Adán conoció a Eva, nacieron sus hijos. Pero no fue de, hola, ¿cómo estás, Eva? Y ¡pum!, ya quedó embarazada. No. Digo, para los que no sepan que el término conocer en la Biblia, cuando dice conoció, se refiere a una relación íntima. La persona con la que tú debes ser más íntimo y a donde está permitida el descubrirte totalmente es solamente con tu cónyuge. Hay un estudio que dice que en la vida conocerás más o menos 10,000 personas a través de toda tu vida, pero solamente con una es que puedes tener intimidad, con tu cónyuge, solo con él o con ella.
El refugio seguro para la desnudez humana que Dios ha ordenado es el matrimonio. La desnudez bíblica implica más que la falta de ropa física, significa estar expuesto a la mirada, estar expuesto en tus momentos más débiles, y nadie conoce a una persona mejor que su cónyuge. Eso es por lo cual los divorcios son muy dolorosos, porque la gente tiene la sensación que la persona que los conoce mejor que nadie en el mundo los ha rechazado, y eso lastima profundamente el alma. Dios ha provisto un lugar específico para que este tipo de intimidad exista fuera del pecado, que es el matrimonio. Ahí es a donde puedes experimentar la intimidad, quitarte toda la ropa, estar desnudo, exponerte tal cual eres y tener una relación física, emocional. ¿Y por qué solamente ahí? ¿Porque acaso Dios es un aguafiestas? No. ¿No quiere que tengas placer? No. Porque Él sabe que el sexo no es un juguete. Él sabe que el sexo es mucho más que un placer físico, porque Dios odia todo tipo de violación, y el sexo sin compromiso del matrimonio es una especie de violación ante los ojos de Dios. Es pedirle a una persona que se desnude, que sea vulnerable en el nivel más profundo de la humanidad sin un compromiso final. Usted y yo que estudiamos la Biblia sabemos que Dios es un Dios de pactos, y que para que haya un pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Y usted sabe que una mujer virgen, cuando llega al primer encuentro íntimo con un hombre, tiene que haber un derramamiento de sangre, porque es un pacto a donde se dice: tú y yo hasta que la muerte nos separe. Pero todos los días hay un bombardeo con estimulación sexual a través de diversos medios. Por todos lados, en todos lados. Las canciones, las películas, los videos, en todos lados, en la oficina, en todos lados, hay esta tentación. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día nadie, bueno, casi nadie de los jóvenes está pensando en casarse. El sábado fue el viernes estaba dando una conferencia en el DIF, y les decía yo que los jóvenes no tienen la intención de casarse, primero casarse y en segunda tener una sola relación de por vida. Ellos quieren experimentar y probar, y así es la vida ahorita. Tú prueba de todo. Y yo les decía, yo no quiero comerme una manzana que la han mordido 3 o 4. ¿Entiende lo que le digo? Yo quiero comerme una manzana para mí solito, que nadie más la ha mordisqueado. La Biblia enseña en Éxodo 22:16 que si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté casada y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que pagar la dote y casarse con ella. Si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, de todas maneras el hombre tendrá que pagar la dote completa. Hoy en día eso es arcaico, eso es de tus tiempos. Vivimos en una sociedad que no contempla lo que Dios dice de las relaciones sexuales. ¿Cuáles son los límites de las relaciones sexuales permisibles establecidas en lo que dice la Escritura? Proverbios 5, versículo 18 y 19, y esto es para que se lo enseñes a tus hijos y para que se lo recalques y para que ellos lo vivan. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Cuando esté joven, nada más. Cuando no suba de peso, siempre.
1 Corintios 6:12 tiene por título: huyan de los pecados sexuales. Tal vez sea cierto lo que dicen: soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice: los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen: ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Y leyendo y estudiando acerca del tema, leía que Levítico 18 y Levítico 20, el capítulo completo, habla acerca de las situaciones sexuales terribles y tremendas que vivimos. Por ejemplo, empieza diciendo: no cometas los mismos pecados que cometieron de donde te saqué, de Egipto. Y no vayas a cometer los mismos pecados que cometen a donde te voy a llevar, que son los cananitas, porque son terribles. Tan terribles que la tierra los vomita, ya está hastiada de ellos. Y empieza diciendo: no te acuestes con tu papá, no te acuestes con tu mamá, no te acuestes con tu hermana, con tu tía, con tu prima, con animales. Y empieza así, y tú dices: eso se vive hoy en día. Eso se vive en las familias. ¿Tú crees que a Dios se le van las cosas? Y lo advierte y dice: no lo vayas a hacer. Es grave y hay que tener cuidado. Si estás casado, da gracias a Dios por la bendición del matrimonio. Considera los votos que has hecho. Medita en aquellas escrituras que discuten la belleza del matrimonio, a donde dice que debemos tener una cama sin mancha. Ora con tu cónyuge. Pídele a Dios la gracia de vivir una vida de casados en obediencia a Él. Si no te has casado, prepárate, instrúyete, para que cuando vayas a tu matrimonio hagas las cosas como Dios manda. Oremos. Primeramente quiero darte gracias, Señor, por este día a donde nos has permitido reunirnos, a donde nos permite, Señor, estar juntos. Quiero agradecerte, Padre, porque a través de la vida que nos das, nos has enseñado tantas cosas. Pero al mismo tiempo quiero pedirte perdón porque en la falta de conocimiento cometimos muchos pecados, hicimos muchas cosas equivocadas. Y el deseo de nuestro corazón es no repetirlas, no hacerlas más. Es más, es compartirle a las generaciones nuevas que se guarden, que se preparen para hacer las cosas como tú mandas. Te ruego, Señor, que a mis hermanos que están aquí los ayudes a madurar, los ayudes a fortalecerse en ti, en tu palabra, a que tu palabra se convierta, como ella misma dice, una medicina para sus cuerpos, que los ayudes a vivir
el cristianismo en todas las áreas de nuestras vidas, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos y con la gente con la que hablemos, todos reconozcan que Jesucristo es nuestro Señor y que con nuestro comportamiento y nuestras palabras y todo lo que hagamos, la gente reconozca que eres Dios. Gracias porque cada vez que estamos juntos nos estás enseñando, nos estás mostrando, nos estás instruyendo. Gracias por cada matrimonio, por cada joven, por cada anciano, por cada niño. Te ruego que tu palabra que es sembrada en sus corazones dé fruto para que glorifiquen tu santo nombre. Es el deseo de mi corazón y seguramente es el deseo de ellos también. Enséñanos a agradarte, a vivir para ti, y que a ti sea el reconocimiento y la gloria y la honra en todo momento.